Los dientes de Esperanza Aranda brillaban como perlas falsas cuando sonreía a los huéspedes nuevos. En el verano de 1906, las hermanas Esperanza y Remedios Aranda manejaban una pensión de 3 pisos en la calle Cantarranas, Guanajuato. La casa colonial tenía ventanas de hierro forjado y un patio interior donde colgaban sábanas que jamás se secaban del todo. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu relojio ahora. ¿Por qué 11 firmas en el libro de registro no tienen fecha de salida? El primer huésped llegó el 15 de junio. Fabián Montemayor, comerciante de telas de Celaya, cargaba 2 maletas de cuero café y un bastón con empuñadura de plata. Esperanza anotó su nombre con tinta azul en el libro forrado de piel negra. La habitación costaba 2 pesos por semana. Remedios, la hermana menor, tenía manos pequeñas y uñas siempre limpias. Cocinaba guisos de carne que olían a comino y chile guajillo. Los huéspedes comían en el comedor del primer piso, bajo un retrato de Benito Juárez con marco dorado. Montemayor ocupó la habitación número 3. La llave colgaba de un clavo en la cocina, junto a un calendario de la Virgen de Guadalupe. Durante 4 días bajó puntual a desayunar café con piloncillo y tortillas recién hechas. El 5.º día, su lugar quedó vacío. Esperanza sirvió el café como si nada. Cuando la vecina Petra Santamaría preguntó por el comerciante, respondió que había partido muy temprano hacia Dolores Hidalgo. La maleta más grande de Montemayor desapareció del cuarto. La pequeña permaneció bajo la cama, cerrada con candado. 3 semanas después, Aurelio Vázquez se registró en la habitación 7. Vendía herramientas agrícolas y llevaba una caja de muestras llena de azadones en miniatura. Era hombre delgado, con bigote poblado y cicatriz en la mejilla izquierda. Los vecinos empezaron a notar cosas raras en agosto. Doña Jacinta Morales, que vivía en la casa de enfrente, vio humo gris saliendo de la chimenea de la pensión durante una noche sin viento. El humo tenía un olor agrio que le recordaba a pelo quemado. Al día siguiente, preguntó a Remedios sobre el fuego nocturno. La hermana menor respondió que habían quemado papeles viejos. El desagüe de la pensión conectaba con el canal principal de la calle. Desde finales de agosto, el agua bajaba con un olor extraño que los vecinos comparaban con el de una curtiembre. Petra Santamaría se tapaba la nariz cuando pasaba por ahí. En septiembre llegaron más huéspedes. Crescencio Herrera, maestro de Escuela de León. Tomás Esquivel, empleado del ferrocarril. Delfino Rojas, zapatero de Salamanca. Todos firmaron el libro con la misma tinta azul. Ninguno volvió a salir por la puerta principal. Las hermanas Aranda compraban mucha cal viva en la botica de don Herminio Castañeda. Remedios aparecía cada 15 días pidiendo costales de 20 kilos. Decía que era para blanquear las paredes del patio. Don Herminio anotaba las ventas en un cuaderno con tapas de cartón. La cal manchaba los dedos de Remedios. En octubre, un albañil llamado Sotero Primitivo llegó a reparar las tuberías del lavadero.
Las hermanas le dijeron que el agua se estancaba y olía mal. Sotero cavó un hoyo de 1,5 metros junto a la pila de lavar. A los 50 centímetros de profundidad, su pala chocó contra algo duro. Era una caja de madera del tamaño de un baúl pequeño. Adentro, envueltos en tela engrasada, encontró 7 anillos de oro, 4 pulseras de plata y 3 relojes de bolsillo. Uno de los relojes tenía grabadas las iniciales FM en la tapa. Esperanza le pagó 50 pesos para que guardara silencio, pero Sotero tenía miedo. Esa misma noche fue a la cantina El Gallo de Oro y le contó todo al cantinero. Rodolfo Espinosa, ara el amanecer. Media ciudad sabía de la caja enterrada. El comisario Leoncio Moreno llegó a la pensión el 23 de octubre con 4 gendarmes. Llevaban sombreros de fieltro negro y rifles Mauser. Esperanza los recibió en el zaguán con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Los gendarmes revisaron las habitaciones una por una. En el cuarto número 3 encontraron la maleta pequeña de Fabián Montemayor, todavía cerrada con candado. Contenía camisas dobladas, un rosario de cuentas negras y una carta sin enviar dirigida a su esposa en Celaya. En la habitación 7, la caja de herramientas de Aurelio Vázquez estaba debajo de la cama. Los azadones en miniatura brillaban como si los hubieran lustrado recientemente. El comisario requisó el libro de registro. Las páginas mostraban 11 nombres escritos entre junio y octubre, todos con fecha de entrada. Ninguno con fecha de salida. La tinta azul se veía fresca en cada firma, como si los huéspedes hubieran escrito sus nombres el día anterior. Moreno interrogó a las hermanas por separado. Esperanza insistía en que todos los huéspedes habían partido por voluntad propia. Remedios lloraba y decía que no sabía nada de cajas enterradas ni relojes robados. Los vecinos se juntaron afuera de la pensión. Petra Santamaría gritaba que las hermanas eran brujas. Doña Jacinta señalaba la chimenea y hablaba del humo agrio. Don Herminio trajo su cuaderno de ventas y mostró las cantidades de cal que habían comprado, pero no había cuerpos. El comisario ordenó excavar todo el patio. Los gendarmes cavaron hoyos de 2 metros de profundidad junto a cada pared. Encontraron más joyas enterradas, 3 navajas de afeitar y una bolsa de monedas de plata. También hallaron huesos que parecían de cerdo. No encontraron restos humanos. El 30 de octubre, la autoridad municipal declaró falta de elementos para proceder. El expediente se cerró sin cargos. Las hermanas Aranda fueron liberadas por falta de pruebas. La pensión se clausuró al día siguiente. Una tabla de madera clavada en la puerta principal advertía: propiedad municipal, prohibido el paso. La tabla tenía 4 clavos oxidados y una grieta que la partía por la mitad. Esperanza y Remedios desaparecieron de Guanajuato en noviembre. Algunos vecinos dijeron que las vieron subir al tren hacia México. Otros juraban que habían tomado el camino a Dolores Hidalgo con 2 mulas cargadas de bultos. La pensión permaneció cerrada durante el invierno. En marzo de 1907, la viuda Carmen Solórzano compró la propiedad en remate público por 800 pesos,
Quería convertirla en casa de huéspedes respetable. Contrató albañiles para renovar las habitaciones y cambiar las tuberías del lavadero. Los trabajadores encontraron más cosas enterradas. Bajo el piso de la cocina había un sótano que no aparecía en los planos originales de la casa. Era un cuarto rectangular de 3 metros por 4, con paredes de adobe y piso de tierra apisonada. El techo era tan bajo que un hombre tenía que agacharse para entrar. En el sótano encontraron 17 velas de cera negra sobre repisas de madera. Las velas estaban consumidas hasta el cabo, como si las hubieran usado muchas veces. La cera se había derretido y endurecido, formando charcos en el suelo. También había un brasero de hierro lleno de cenizas. Cuando los albañiles tamizaron las cenizas, encontraron fragmentos de hueso calcinado y pedazos de tela quemada. Los huesos eran pequeños, del tamaño de falanges humanas. La tela tenía restos de botones de nácar. Carmen Solórzano decidió tapiar el sótano, llenó el cuarto con arena y cal. Después puso ladrillos nuevos sobre la entrada. El piso de la cocina quedó parejo, como si nunca hubiera habido nada debajo. La casa reabrió como pensión en mayo de 1907. Carmen puso un letrero nuevo: Casa de Huéspedes La Guadalupana. Pintó las paredes de azul claro y plantó geranios rojos en el patio. Los primeros huéspedes llegaron en junio. Eran viajeros de comercio y estudiantes de la Escuela de Minas. Carmen les daba la bienvenida en el zaguán y les enseñaba las habitaciones limpias. El comedor tenía manteles blancos y jarrones con flores frescas. Pero los huéspedes no duraban mucho tiempo. Se quejaban de ruidos extraños durante la noche, pasos en el piso de arriba cuando todos dormían, puertas que se abrían solas, corrientes de aire frío que subían del suelo de la cocina. El olor también regresó. Era el mismo olor agrio que los vecinos habían notado en 1906. Carmen mandó revisar las tuberías y cambió todas las cañerías, pero el olor persistía. Salía de las paredes, como si estuviera impregnado en el adobe. En agosto de 1907, Carmen cerró definitivamente la pensión. Vendió los muebles y se mudó a Silao con sus hijos. La casa quedó vacía, con las ventanas tapiadas y la puerta sellada con cadenas. Durante años, los niños del barrio contaban historias sobre la casa embrujada de las hermanas Aranda. Decían que por las noches se veían luces moviéndose detrás de las ventanas clausuradas, que se escuchaban voces llamando desde el patio interior. En 1912, durante la Revolución, un grupo de soldados villistas ocupó la casa abandonada, usaron el patio como establo para sus caballos y convirtieron el comedor en cuartel general. Los soldados duraron 3 noches. El cabo Anacleto Guerrero reportó que sus hombres no podían dormir por los ruidos, golpes en las paredes, como si alguien tratara de salir de adentro, gemidos que venían del suelo de la cocina. Los caballos se ponían nerviosos y pateaban las paredes. La tercera noche, el soldado Epifanio Chávez desapareció durante su guardia.
Sus compañeros lo encontraron al amanecer en el sótano tapiado. Había cavado un túnel con las manos hasta llegar a los ladrillos que Carmen había puesto años atrás. Chávez estaba vivo, pero no respondía cuando le hablaban. Miraba fijamente un punto en la pared y murmuraba nombres que nadie reconocía. Los villistas abandonaron la casa esa misma mañana. En 1920, el gobierno municipal decidió demoler la propiedad. La construcción estorbaba un proyecto de ensanchamiento de calles. Los trabajadores llegaron con picos y mazos para derribar las paredes. Cuando tumbaron la pared de la cocina, volvieron a encontrar el sótano. Alguien había quitado los ladrillos que Carmen había puesto. El cuarto rectangular estaba exactamente como lo habían encontrado en 1907. Las 17 velas negras seguían en sus repisas. El brasero de hierro contenía cenizas frescas. En el centro del sótano había algo nuevo. Era el libro de registro original de la pensión, el que el comisario Moreno había requisado en 1906. Las páginas estaban abiertas en la primera entrada. Fabián Montemayor, comerciante, Celá, 15 de junio de 1906. La tinta azul se veía húmeda, como recién escrita. Los trabajadores cerraron el libro y lo entregaron al presidente municipal, Crescencio Aguirre. Aguirre lo guardó en los archivos del ayuntamiento y ordenó continuar la demolición. La casa se desplomó en 4 días. Los escombros se cargaron en carretas y se usaron para rellenar una barranca en las afueras de la ciudad. Pero el sótano no se pudo destruir. Cada vez que los trabajadores echaban tierra encima, aparecía vacío al día siguiente, como si la tierra se hundiera durante la noche. Después de una semana de intentos, Aguirre ordenó construir una barda alrededor del hoyo y declararlo zona prohibida. La barda sigue ahí. Es un cuadrado de adobe de 4 metros por lado, con una puerta de madera cerrada con candado. Una placa de metal oxidado advierte: Polcro, prohibido el paso, municipio de Guanajuato. Los vecinos del barrio evitan pasar por ahí después del anochecer. Dicen que todavía se escuchan ruidos, que huele a cera quemada y hueso calcinado, que a veces, cuando hay luna nueva, se ve luz filtrándose por las grietas de la barda. En 1954, un estudiante de antropología de la Universidad de Guanajuato pidió permiso para examinar los archivos municipales sobre el caso Aranda. Quería escribir su tesis sobre leyendas urbanas coloniales. El expediente había desaparecido. El secretario del archivo, Leopoldo Vázquez, revisó todos los legajos de 1906 y 1907. No encontró ningún documento relacionado con la pensión de las hermanas Aranda. Tampoco estaba el libro de registro que había entregado Crescencio Aguirre. El estudiante preguntó por testimonios de vecinos. Vázquez le dio la dirección de Petra Santamaría, que todavía vivía en la calle Cantarranas a los 92 años. Petra recordaba todo perfectamente. Describió a Esperanza con sus dientes como perlas falsas. Habló del humo agrio y del olor a curtiembre. Mencionó los 11 nombres del libro de registro y las cajas enterradas en el patio.
Pero cuando el estudiante le preguntó por las fechas exactas, Petra se quedó callada. Dijo que no podía recordar años ni meses, que el tiempo se había borrado de su memoria como tinta diluida en agua. Solo recordaba sensaciones, el miedo, el olor, la sonrisa de esperanza. El estudiante abandonó su tesis. En 1960, la ciudad de Guanajuato construyó un estacionamiento público sobre el terreno donde había estado la pensión. El asfalto cubrió la barda del sótano y las calles se ensancharon según el plan original de 1920. Durante la construcción, los trabajadores tuvieron que excavar más profundo para poner los cimientos del estacionamiento. A 2 metros bajo tierra encontraron algo inesperado. Era una red de túneles que conectaba con otros sótanos de la cuadra. Los túneles tenían paredes de piedra y medían 1,5 metros de altura. Corrían por debajo de todas las casas coloniales de la calle Cantarranas. En los túneles había más velas negras, cientos de velas consumidas hasta el cabo, pegadas con cera derretida a nichos tallados en las paredes de piedra. También encontraron braseros de hierro llenos de cenizas y fragmentos de hueso. El ingeniero de la obra, Martín Serrano, reportó el hallazgo al ayuntamiento. Le dijeron que era un sistema de drenaje colonial y que siguiera construyendo. Los túneles se rellenaron con concreto. El estacionamiento se inauguró en diciembre de 1960. Tenía capacidad para 60 automóviles y luces de neón que funcionaban toda la noche. Los autos empezaron a presentar fallas mecánicas. Los motores se apagaban sin razón en ciertos espacios del estacionamiento. Las baterías se descargaban aunque fueran nuevas. Los espejos se empañaban con condensación que olía a cera quemada. Para 1965, casi nadie usaba el estacionamiento. Los comerciantes preferían dejar sus coches en la calle, aunque tuvieran que pagar multa. Los turistas que se estacionaban ahí se quejaban de pesadillas durante su estancia en Guanajuato. En 1970, el ayuntamiento convirtió el estacionamiento en jardín público. Arrancaron el asfalto, pusieron tierra nueva y plantaron laureles y jacarandas. Colocaron bancas de hierro forjado y una fuente de cantera rosa. Los árboles no crecían bien, las raíces se pudrían antes de profundizar. Las hojas amarilleaban sin importar cuánta agua recibieran. Los jardineros cambiaron la tierra 3 veces, pero el problema persistía. La fuente tampoco funcionaba correctamente. El agua salía turbia y con un olor que recordaba al de una curtiembre. Cuando la limpiaban, se ensuciaba otra vez en pocas horas. En 1975 cerraron el jardín al público. Pusieron una reja de hierro alrededor del terreno y un letrero que decía «En remodelación». La remodelación nunca llegó. Hoy el terreno sigue cercado. Los laureles se secaron hace décadas y las bancas están oxidadas. La fuente está llena de escombros y basura. Plantas silvestres crecen entre las grietas del concreto. Pero algunos vecinos aseguran que todavía pasan cosas raras, ruidos subterráneos en noches de luna nueva, olor a cera quemada que sale de las coladeras cercanas, perros que ladran sin razón
cuando pasan frente a la reja. En 2006, un periodista del Diario de Guanajuato quiso escribir un artículo sobre el centenario del caso Aranda. Buscó documentos en el archivo histórico de la ciudad y en la hemeroteca de la universidad. No encontró nada. Ni expedientes judiciales, ni notas periodísticas, ni fotografías de la época. Como si toda evidencia documental hubiera sido borrada sistemáticamente. El periodista entrevistó a historiadores locales. Algunos habían escuchado rumores sobre una pensión siniestra en la época porfiriana, pero nadie tenía datos concretos. Consultó los registros de defunción de 1906 en el archivo parroquial. No aparecía ningún Fabián Montemayor, ni Aurelio Vázquez, ni ninguno de los nombres que supuestamente figuraban en el libro de registro. No encontró nada. Ni expedientes judiciales, ni notas periodísticas, ni fotografías de la época. Como si toda evidencia documental hubiera sido borrada sistemáticamente. El periodista entrevistó a historiadores locales. Algunos habían escuchado rumores sobre una pensión siniestra en la época porfiriana, pero nadie tenía datos concretos. Consultó los registros de defunción de 1906 en el archivo parroquial. No aparecía ningún Fabián Montemayor, ni Aurelio Vázquez, ni ninguno de los nombres que supuestamente figuraban en el libro de registro. Era como si esas 11 personas nunca hubieran existido. El periodista abandonó la investigación, pero guardó una fotocopia borrosa que había encontrado en los archivos de la Policía Estatal. Era una página suelta de un expediente sin fecha, con una lista de nombres escritos en tinta azul descolorida. La lista contenía exactamente 11 nombres. Al final de la página había una nota manuscrita. Elementos insuficientes para proceder. Archivo cerrado por orden superior. La nota estaba firmada con una rúbrica ilegible. En 2019, durante trabajos de mantenimiento en el drenaje de la calle Cantarranas, los trabajadores del ayuntamiento encontraron algo en una alcantarilla. Era un brasero de hierro del tamaño de una cazuela, lleno de cenizas húmedas que olían a hueso quemado. El brasero estaba exactamente bajo el terreno donde había estado la pensión de las hermanas Aranda. Los trabajadores lo entregaron al Departamento de Servicios Públicos. Un empleado lo registró como objeto metálico sin identificar y lo guardó en una bodega municipal. El empleado era Gilberto Chairés, supervisor de cuadrilla con 30 años de servicio. Chairés había trabajado en las alcantarillas de toda la ciudad y conocía cada tubo del drenaje. Pero nunca había visto un brasero como ese. El hierro tenía marcas de uso intensivo. Cenizas compactadas en el fondo, que se habían convertido en una costra dura como piedra. Cuando Chairés intentó limpiarlas con una espátula, se desprendió un olor que le recordó al rastro municipal. Olor a sangre seca y hueso calcinado. Chairés guardó el brasero en el estante 47 de la bodega, junto a otros objetos encontrados en alcantarillas, tubos oxidados, herramientas perdidas, juguetes arrastrados por la corriente.
El brasero parecía fuera de lugar entre esos objetos cotidianos. Era demasiado pesado para haber sido arrastrado por el agua. Tenía grabados en los costados que parecían símbolos, no decoración. Chaires no sabía leer, pero reconoció que las marcas habían sido hechas a propósito. 3 semanas después del hallazgo, Chaires empezó a tener pesadillas. Soñaba con mujeres de vestido negro que caminaban por túneles subterráneos. Las mujeres cargaban velas encendidas y hablaban en susurros. En el sueño, Chaires las seguía hasta llegar a un cuarto lleno de braseros humeantes. Las mujeres tenían dientes como perlas falsas. Los sueños se volvieron tan intensos que Chaires pidió ser transferido a otro departamento. Sus supervisores lo cambiaron al área de parques y jardines, lejos de las alcantarillas. Pero otros empleados empezaron a reportar cosas extrañas en la bodega. Eugenio Morales, el vigilante nocturno, juraba que escuchaba ruidos en el estante 47 después de medianoche, como si alguien moviera objetos metálicos dentro de las cajas. Cuando revisaba con su lámpara, todo estaba en orden, pero el olor había cambiado. Ya no olía solo a hueso quemado. Ahora también despedía un aroma agrio que le recordaba a pelo chamuscado. En febrero de 2020, la administración municipal decidió renovar la bodega. Querían catalogar todos los objetos almacenados y desechar los que no tuvieran valor histórico. La encargada del proyecto era Leticia Sandoval, arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sandoval revisó el inventario de objetos y se interesó inmediatamente en el brasero del estante 47. Su experiencia en sitios prehispánicos le había enseñado a reconocer artefactos rituales. El brasero tenía características que no coincidían con utensilios domésticos. Los grabados en los costados representaban símbolos que Sandoval no pudo identificar. No eran aztecas, ni españoles, ni de ninguna cultura mesoamericana conocida. Parecían una mezcla de tradiciones europeas y africanas, adaptadas a iconografía local. Sandoval solicitó permiso para llevarse el brasero y analizarlo en el laboratorio del INAH. La solicitud fue aprobada, pero cuando fue a recoger el objeto, había desaparecido. El estante 47 estaba vacío. Eugenio Morales, el vigilante, juró que nadie había entrado a la bodega durante su turno. Las puertas estaban cerradas con llave y el sistema de alarma no se había activado. El brasero simplemente ya no estaba. Sandoval revisó las cámaras de seguridad de la bodega. Las grabaciones mostraban el estante 47 durante toda la noche. El brasero aparecía claramente a las 10 de la noche cuando Morales hizo su primera ronda. A las 3 de la madrugada, el estante estaba vacío, pero las cámaras no mostraron a nadie entrando o saliendo de la bodega. El brasero había desaparecido sin que ningún movimiento fuera registrado por los equipos de video. Sandoval escribió un reporte sobre la desaparición, pero sus superiores le dijeron que olvidara el asunto. Era solo un pedazo de metal viejo sin valor arqueológico.
El reporte fue archivado sin investigación. 6 meses después, durante la pandemia de 2020, los trabajadores municipales encontraron el brasero otra vez. Esta vez estaba en una coladera de la calle Alonso, a 3 cuadras de donde lo habían encontrado originalmente. Las cenizas seguían húmedas. El supervisor de turno, Roberto Delgado, decidió no reportar el hallazgo. Ordenó a sus trabajadores que pusieran el brasero en un camión de basura y lo llevaran al vertedero municipal. Los trabajadores obedecieron, pero el camión nunca llegó al vertedero. El chofer, Macedonio Vázquez, reportó que se había descompuesto en el camino y había tenido que descargar todo en un lote baldío. Cuando los supervisores fueron a verificar, no encontraron ni el camión ni la basura. Vázquez desapareció esa misma noche. Su esposa, Remedios Vázquez, reportó su desaparición a la policía. Los agentes encontraron el camión abandonado en las afueras de la ciudad, con las llaves puestas y la puerta abierta. No había señales de violencia. La carga había desaparecido, incluyendo el brasero. En la cama del camión solo quedaba una mancha oscura que olía a cera quemada. Remedios Vázquez esperó a su marido durante 3 semanas. Después se mudó con sus hijos a León, donde tenía familia. Nunca volvió a Guanajuato. En diciembre de 2020, el brasero apareció por tercera vez. Un plomero llamado Sostenes Aguayo lo encontró mientras reparaba una tubería rota en el sótano de una casa colonial en la calle Cantarranas. La casa estaba a media cuadra de donde había estado la pensión de las hermanas Aranda. Aguayo estaba cavando para llegar a la tubería principal cuando su pala chocó contra algo metálico. Era el mismo brasero de hierro, enterrado a 1,5 metros de profundidad. Las cenizas estaban frescas, como si acabaran de usarlo. Aguayo las tocó con un dedo y se quemó ligeramente. La ceniza aún conservaba calor después de estar enterrada esta vez. Aguayo no reportó el hallazgo a nadie. Envolvió el brasero en una lona vieja y lo llevó a su casa en las afueras de la ciudad. Lo guardó en un cobertizo junto a sus herramientas de trabajo. Esa noche, Aguayo despertó con el olor a cera quemada impregnado en su recámara. El olor venía del cobertizo. Cuando salió a revisar, encontró el brasero encendido. Las cenizas brillaban con brasas rojas que pulsaban como un corazón. Aguayo echó agua sobre las brasas para apagarlas. El agua hirvió al contacto y se evaporó inmediatamente. Las brasas siguieron ardiendo como si el agua fuera combustible. Aguayo intentó sacar el brasero del cobertizo, pero pesaba demasiado. Era como si hubiera echado raíces en el suelo de concreto. Al día siguiente, Aguayo contrató a 2 ayudantes para mover el brasero. Los 3 hombres no pudieron levantarlo. Había adquirido un peso sobrenatural, como si estuviera lleno de plomo líquido. Aguayo decidió construir una pared de ladrillos alrededor del brasero. Lo tapió completamente, dejando solo un pequeño respiradero en la parte superior.
Pensó que así podría contener el humo y el olor. Pero las brasas siguieron ardiendo detrás de la pared. Por las noches, el respiradero despedía columnas de humo gris que olían a pelo quemado y hueso calcinado. Los vecinos de Aguayo empezaron a quejarse del olor. Aguayo decidió vender su casa y mudarse lejos de Guanajuato, pero nadie quería comprar una propiedad que olía constantemente a cementerio. Los posibles compradores huían después de la primera visita. En marzo de 2021, Aguayo abandonó la casa sin venderla. Se mudó a Querétaro con su familia, dejando todas sus posesiones. Antes de irse, rellenó el cobertizo con concreto, sepultando definitivamente el brasero. La casa quedó vacía durante meses. Los vecinos reportaron que seguía saliendo humo por las noches, a pesar de que el cobertizo estaba sellado con toneladas de concreto. También empezaron a ver luces moviéndose dentro de la casa abandonada. En octubre de 2021, un grupo de albañiles fue contratado para demoler la casa de Aguayo. El nuevo propietario quería construir un edificio de apartamentos en el terreno. Los albañiles empezaron por el cobertizo. Cuando rompieron el concreto con martillos neumáticos, encontraron un hoyo vacío donde debería estar el brasero. El hoyo medía exactamente el diámetro del brasero, pero estaba completamente limpio. No había cenizas, ni marcas de quemado, ni olor residual. Era como si el brasero hubiera desaparecido, dejando solo su huella en el concreto. Los albañiles terminaron la demolición sin reportar el hallazgo. Construyeron el edificio de apartamentos según el plan original. El edificio se inauguró en mayo de 2022. Los primeros inquilinos se mudaron en junio. Para agosto, 3 familias habían rescindido sus contratos de arrendamiento. Se quejaban del olor a cera quemada que salía de las coladeras del edificio. También reportaron ruidos extraños en los pisos inferiores durante la noche, como si alguien arrastrara objetos metálicos por los pasillos. Para diciembre de 2022, el edificio estaba completamente vacío. El propietario intentó rentarlo como oficinas, pero los empleados no duraban más de una semana. El olor era tan intenso que provocaba dolores de cabeza y náuseas. En enero de 2023 apareció una grieta en el piso del lobby del edificio. La grieta medía 17 centímetros de largo y despedía el mismo olor que habían reportado los inquilinos. Un ingeniero estructural dictaminó que era asentamiento normal del terreno, pero la grieta siguió creciendo. Para marzo de 2023 medía más de medio metro y atravesaba todo el lobby. El propietario contrató a una empresa especializada para sellarla con resina epóxica. La resina se derritió durante la noche. Si todos los registros fueron borrados, ¿por qué el brasero sigue apareciendo en el mismo lugar después de 100 años? Si las 11 personas nunca existieron, ¿de quién son las cenizas que jamás se enfrían completamente? La grieta en el edificio de apartamentos se abrió otra vez la semana pasada. Ahora despide un humo gris que huele exactamente como describían los vecinos de 1906, a pelo quemado
y curtiembre.